Bien, lo comentábamos recién, vamos a actualizar, si les parece, la información en torno al mercado internacional de granos. ¿Qué señales se están viendo en el contexto internacional? Un escenario en donde la soja a nivel de Chicago, en las posiciones más cercanas, está ahí bien cerquita de los $500, con alguna flecha hacia arriba. Y bueno, también un poco las interrogantes en torno al tema de los biocombustibles en Estados Unidos, cómo puede seguir incidiendo esto a nivel del mercado, un escenario en donde la Corte Suprema de los Estados Unidos le dio un revés en estos últimos días al tema de los biocombustibles y eso ha tenido cierto impacto sobre los precios tanto de la soja como del maíz. ¿Y qué se prevé hacia adelante? ¿Cómo viene la situación? Si les parece, vamos a recibirlo en la comunicación, que ya está por ahí Fernando Villamil, director de Hajnal, representante de Agrosud International Brokers aquí en Uruguay. Villamil, ¿cómo anda? Bienvenido. Buen día, un gusto estar en el programa, como siempre. El gusto es nuestro. ¿Qué nos comentas? ¿Cómo está viendo el mercado internacional de los granos? ¿Qué señales están viendo por estas horas? Bueno, estamos en un mercado con mucha volatilidad, cosa que no es ninguna novedad, porque hemos visto en las últimas semanas la importante fluctuación de precios, que por suerte, con una tendencia siempre al alza, ¿no? Y bueno, pero eso de alguna manera no deja de ser preocupante porque desde el punto de vista de tener un valor de referencia, la volatilidad es sinónimo de inestabilidad, ¿no? Entonces eso genera un poquito de preocupación. De todas maneras, en un contexto, en un rango de valores bastante más alto que en los últimos años, ¿no? Por lo menos en los últimos 4 o 5 años. Lo cual eso es bueno, por supuesto, para la actividad. Pero bueno, esta volatilidad va a persistir unas semanas más. De repente, capaz que habría que recordar un poquito en qué marco se da esto. Estamos hablando de, en el hemisferio norte, ya estaría culminando el ciclo de producción y comercialización 2020-2021 y estaríamos cercanos ya con las nuevas cosechas a comenzar el 2021-2022. Y el ciclo que estamos culminando es un ciclo que termina, sobre todo en Estados Unidos, donde es la principal referencia de pizarra de precios, como en la Bolsa de Chicago, que estaría culminando con existencias muy bajas, históricamente bajas, sobre todo en términos relativos al consumo, ¿no? Eso es lo que ha generado una suba muy importante de precio y una gran expectativa sobre la futura cosecha, si puede de alguna manera generar una recuperación de existencia. Por tanto, por ahí ya hay un factor de volatilidad y de incertidumbre que está vinculado obviamente al desarrollo de los cultivos. Y eso es lo que está presente desde el lado de la oferta como principal factor a destacar, ¿no? Recientemente hubo lluvias durante el fin de semana pasado en las zonas de producción, pero no tuvieron una suficiente cobertura, ¿no? Hubo zonas que llovió muy bien y otras no lo suficiente, lo cual hace temer que con la llegada de temperaturas altas, se produzca una pérdida de humedad de los suelos, ¿no? Y que obviamente va a afectar a cultivos que en algunos ya, para tener una idea, la soja ya está ahí, un 14% del área ya está en etapa de floración. Entonces, estas noticias le dieron un tono alcista a la soja, que bueno, ayer en el mercado de Chicago, ayer se pudo recuperar casi $10 por tonelada, que venía de una semana atrás con algunas pérdidas, ¿no? Importantes, ¿no? Si bien tuvo algunas recuperaciones, pero había tenido unas caídas importantes. Por tanto, desde el lado de la oferta, yo creo que este es el factor más importante de volatilidad que vamos a tener, que va a seguir para adelante. Mañana va a haber un informe de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, de USDA, sobre estimación de producción, consumo, tanto para Estados Unidos como a nivel mundial, y eso siempre pasa a ser también una referencia al mercado, así que el mercado está expectante por eso, pero ya de alguna manera está tomando
posición sobre un posible o un potencial deterioro del estado de los cultivos de acuerdo a las lluvias ocurridas y a los pronósticos de muy altas temperaturas, ¿no? Pero esto hay que ver, esto obviamente los productores y los comerciantes y los analistas que siguen esto tienen muy claro de que el clima es una cosa muy cambiante y que hay que ir viendo cómo evolucionan con los informes a diarios, los pronósticos de la semana, una semana, 15 días, y bueno, eso es lo que le va a dar la tónica al mercado y aquí en más, sobre todo del lado de la oferta. Del lado de la demanda hay también otros factores que están incidiendo, como tú bien recién mencionabas, ¿sí? En este contexto de pandemia o de diseño de políticas para recuperación de la economía mundial, hay cosas que inciden directamente, decisiones que inciden directamente sobre el precio de los granos, ¿no? Y una a destacar justamente es la de la política americana, que su política de biocombustibles en este contexto de recuperación de la economía y de dar algunas ayudas a las refinerías de petróleo, sobre todo a las más chicas, han logrado sacarle el límite o reducir el límite al mandato de mezcla de etanol con nafta o de biodiesel con gasoil, ¿no? Que eso es un mandato muy firme pero se pueden permite excepciones y eso es lo que ha sucedido. Han exceptuado algunas industrias y bueno, lo cual eso ha generado una tensión entre obviamente la industria petrolera y la industria de los biocombustibles entre Estados Unidos y una discusión muy fuerte que se está procesando en este momento. Esas medidas de alguna manera implicarían, si se baja la mezcla de biocombustibles, implicaría una baja en el consumo de etanol, que es el principal destino que tiene el consumo para el consumo interno de la producción de maíz, ¿no? Destino específico, ¿no? Es decir, eso es como general forraje, ¿no? Pero entonces pero pasa a ser muy importante para determinar el libre consumo. Por eso tiene ese impacto. Lo mismo sucede con la soja, ¿no? Es decir, el aceite de soja, mucho aceite de soja se destina para la producción de biodiesel, y entonces estas medidas pueden restringir de alguna manera el uso, y eso determina una expectativa de baja del consumo y por tanto de baja de los precios. Eso ha impactado en el precio, en el caso de la soja, del aceite de soja, y en el caso del maíz directamente en el maíz. Pero bueno, esto está también en discusión, todavía las señales que han sido algunas muy fuertes, como este fallo de la Suprema Corte de Justicia americana, que de alguna manera estaría generando un precedente para que ocurran estas cosas, para que se pueda ir limitando eso. De hecho, la ley lo permite hacer esas excepciones, incluso a las pequeñas refinerías, si demuestran que eso les provoca un perjuicio financiero, pueden restringir, digamos, de alguna manera la mezcla con los biocombustibles. Pero eso es un factor que sin duda va a estar de aquí en más, en las próximas semanas, hasta que no se dilucide, siendo un factor de mercado. Uh-huh. El otro factor importante que implica en el diseño de las políticas económicas es la incidencia de China. China ha venido controlando también con el proceso de control de la inflación, sobre todo de los productos básicos, y bueno, y ha tenido algunas medidas concretas que han sido un poco restrictivas para la importación a estos niveles de precio, principalmente de soja, de maíz y de trigo. Entonces, eso si bien afecta muy en el corto plazo, para ahora, la conversación de la zafra esta que estamos culminando, también está dando algunas señales de que se tomarían medidas en la medida que los precios alcancen niveles que sean muy altos, ¿no? Como los de un par de semanas atrás. El mercado ya ha hecho sus ajustes,
de alguna manera el balance de oferta y demanda mundial estaría dando soporte para estos niveles de precio, no tan altos, ¿no? Quizás no tanto en el rango entre los 500 y 600 dólares, pero sí para que se mantengan, en caso de la soja, ¿no? En un rango entre 400 y 500. ¿No? Bien. En cuanto al trigo, ¿cómo estás viendo un poco el escenario, Fernando? Bueno, el escenario del trigo el trigo tiene, si bien está muy afectado en cuanto a las existencias, y ha tenido problemas en el desarrollo del cultivo, en el hemisferio norte, principalmente de Estados Unidos, en los demás países no ha sido tan complicada la situación, las existencias no son tan bajas, por tanto, el trigo en sí está muy vinculado, su evolución del precio, a la relación de precios con el maíz, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, eso nos hace ver el mercado que observamos como referencia, muchos del mercado de Chicago, el trigo en Chicago, sobre todo la cotización en diciembre, va a estar con una volatilidad importante referida a lo que suceda con el maíz, y de alguna manera estas cosas que comentaba, la política de biocombustibles, que impactan muy directamente al maíz, van a impactar también al trigo. Pero lo que quiero decir con esto es que el rango de variación de precios es más acotado y el techo es más cercano en cuanto a los valores, ¿no? Es muy probable que el trigo para la próxima zafra estemos más cercanos sobre los 200 dólares y no sobre los 240, 250 como que estaba llegado hasta esta zafra, ¿no? De todas maneras, no deja de ser mal valor para lo que en términos de la historia reciente, y bueno, es una alternativa, sigue siendo una alternativa muy interesante para el invierno. Bien. Fernando Villamil, director de Hajnal, representante de Agrosud Internacional Brokers aquí en Uruguay. Muchas gracias por el tiempo, como siempre. Un gusto, como siempre. Saludos.